Y estamos en Política, Producción y Trabajo, y como nos ocupamos del trabajo, de la política y de la producción, hemos invitado hoy al presidente de Garantizar, que es Leonardo Real, un joven que se ha sumado a la nueva generación de líderes de nuestra sociedad. Muchas gracias, Leonardo Real, por estar aquí en Política, Producción y Trabajo. Gracias a ustedes por invitarme. Sería importante que nos expliques qué es Garantizar, porque tal vez el público que ve televisión día a día no conoce, tal vez, qué significa Garantizar. Bueno, vos sabés que históricamente en la Argentina existen un montón de pequeñas y medianas empresas que no son sujetos de crédito, o sea que cuando quieren conseguir financiamiento en el mercado de capitales, en la bolsa o en las entidades financieras, no pueden hacerlo en las mismas condiciones que lo hacen las empresas más fuertes, las empresas grandes. Ese tipo de empresas, que son en general un montón de pequeñas y medianas de toda la Argentina, de todos los sectores, tanto del agro, de la industria, del comercio y de los servicios, se financian generalmente en las cuevas a tasas realmente usurarias, del 80, 90, 100% anual como mínimo. Y nosotros, a partir de la creación del sistema de garantías, a partir de la creación de las sociedades de garantía recíprocas y los fondos de garantía, pudimos generar un puente entre el sistema financiero y el sistema productivo. Un puente que les permita a las pymes solucionar su problema de debilidad patrimonial, ese problema que tienen históricamente por las diferentes crisis internas y externas que atraviesan y que no les permiten tener solvencia a la hora de presentarse un banco. ¿Garantizar es una institución pública o privada? No, es una institución privada donde obviamente tiene un fuerte apoyo del Banco de la Nación Argentina, el 42% del capital como socio protector que aporta el Banco Nación compone prácticamente casi 1.000 millones de pesos que nosotros tenemos en nuestro fondo de riesgo, que es el que permite otorgar las garantías a las pequeñas y medianas empresas, y después está conformado por un montón de otros socios protectores, que en general son entidades financieras y empresas que permiten, lógicamente, que Garantizar pueda tener también la solvencia patrimonial para poder financiar a la... Es decir, ¿ustedes tienen 1.000 millones de pesos anuales o 1.000 millones como fondo total para ofrecer garantías a las pequeñas y medianas Nosotros empresas? hoy tenemos un fondo total de 1.000 millones de pesos, tenemos más de 2.100 millones de pesos otorgadas en garantías a pequeñas y medianas empresas. Este año estamos ya prácticamente los primeros 3 meses con casi 800 millones de pesos otorgados también a pymes de diversos sectores y regiones de la Argentina. Y bueno, el Banco Nación obviamente además de ser el principal socio protector, es el principal monetizador de las operaciones que nosotros hacemos, o sea, casi todas las operaciones... Es decir, es el que aporta la mayor masa de recursos. Exactamente, es el mayor aporte, el que mejor masa de recursos aporta, y por otro lado también es el banco que obviamente por las condiciones de tasa, por las condiciones de plazo que tiene, que es el más competitivo del mercado, es el que más financia a las pequeñas y medianas empresas. ¿Y cuántas pymes están en contacto con ustedes? O dicho de otro modo, ¿a cuántas pymes ayuda a Garantizar a resolver sus problemas cotidianos de financiamiento? Y hoy tenemos prácticamente un riesgo vivo, como te decía antes, de 2.200 millones de pesos a más de 6.000 empresas de toda la Argentina. El año pasado hemos asistido más de 2.000 empresas de toda la Argentina también y de los diferentes sectores que antes te nombraba. Y creemos nosotros que obviamente... Es decir, que entre el 2013 y el 2014 estamos hablando de un crecimiento de las empresas apoyadas por Garantizar del orden del 300% por lo menos. Sí, nosotros hemos prácticamente... De 2.000 a más de 6.000. Sí, nosotros hemos duplicado la operatoria y casi triplicado la cantidad de pymes asistidas. Nosotros siempre decimos que a nosotros nos importa más la cantidad que los montos de las operaciones que nosotros tenemos, porque hay muchas pymes todavía chiquitas que no logran financiarse en el sistema bancario. ¿Cuál es el monto donde la pyme empieza a tener dificultades para obtener financiamiento? No hay un monto específico. En general, la pyme obviamente tiene mucha desprolijidad de papeles por un lado, y también el banco tiene una exigencia muy fuerte que no solamente está basada en la normativa del Banco Central, sino también en las normas de Basilea, con lo cual le cuesta mucho acceder a cualquier tipo de préstamo a la pequeña y mediana empresa. Nosotros lo que hacemos es facilitarle ese camino. Nosotros lo que logramos es pedirle documentación de respaldo, pero el análisis de riesgo que nosotros hacemos obviamente es mucho más flexible en términos de poder ver el proyecto a futuro que tiene la empresa y no solamente quedarse en el historial, y tratar de entender que las pymes obviamente en muchos casos han atravesado crisis que no les permiten crecer y desarrollarse. Vamos a un ejemplo concreto. Yo soy una pyme, por ejemplo, y alguien me da un cheque a 120 días y yo no puedo esperar 120 días para esperar a cobrar ese cheque. ¿Ustedes pueden hacer algo en ese caso? Sí, nosotros
Lógicamente el Banco Nación tiene líneas de descuento de cheques donde nosotros también damos la garantía para que eso pueda ser viable, y también hay una posibilidad hoy muy nueva y muy reciente que se ha desarrollado durante estos 10 años en Argentina, que es el mercado de capitales. En épocas pasadas prácticamente era impensado que las pymes puedan acceder a descontar cheques, a emitir obligaciones negociables, a financiarse mediante fideicomisos en la bolsa, y hoy a partir de nuestra herramienta, a partir de la garantía nuestra, las pymes pueden acceder al mercado de capitales y descontar los cheques en las mismas condiciones que lo hacen las entidades financieras. ¿Cómo llega una pyme a pedir crédito a ustedes? O sea, ¿a qué ventanilla tiene que ir a golpear? Bueno, en general nosotros tenemos diferentes ventanillas. Obviamente Garantizar recepta a partir de más de las 15 sucursales que tiene en todo el país las operaciones de las pequeñas y medianas empresas de todas las regiones. Los bancos también son ventanillas porque muchas veces cuando un cliente asiste... Se pueden mediar los bancos. Exactamente. Muchas veces cuando un cliente asiste a un banco y el gerente del banco ve que la pyme no califica o que necesita más calificación para poder obtener más crédito, nos pide a nosotros la asistencia, y en general también tenemos mucha relación con las cámaras empresarias. Nosotros somos de articular mucho con las diferentes entidades gremiales empresarias de todo el país, y eso nos permite obviamente tener una vinculación directa con la pequeña y mediana empresa, ¿no? ¿Hay algún límite hasta donde ustedes pueden garantizar las necesidades de una empresa? Sí, hoy está el límite asignado por la normativa de la CEPYME y del Banco Central. Llegamos a 6 millones de pesos para créditos de inversión y hasta 3 millones de pesos para capital de trabajo. Nosotros entendemos que es importante tratar de monetizar la mayor cantidad de pymes con crédito, y en ese sentido la verdad que privilegiamos que los montos no sean tan altos tampoco para que el crédito esté diversificado y llegue a la mayor cantidad de pequeñas y medianas empresas. Y en el caso de que una empresa tenga un proyecto productivo interesante, por ejemplo, que aporte más valor agregado a la economía, que genere puestos de trabajo, ¿cómo es el proceso para llegar, por ejemplo, a esos 6 millones de pesos en préstamo como capital de inversión? No, en general primero le pedimos que nos presente un proyecto de inversión en el cual nos muestre cuál es el objetivo que tiene la pequeña y mediana empresa con la inversión que va a desarrollar. Obviamente que amplíe la producción, obviamente que tenga mayor capacidad exportable, obviamente que tenga también la posibilidad de tomar mayor personal, y después a partir de ese proyecto de inversión, que obviamente lo analiza el directorio de Garantizar, empezamos con todo el trabajo de solicitud de documentación, análisis de riesgo, y tratar de entender junto al empresario, porque nosotros lo que buscamos es estar asociado con la pyme, y por eso la vamos a visitar, y por eso entendemos cómo funciona, y a partir de eso podemos hacer una evaluación de riesgo que, como te dije antes, no solamente vea el pasado de la empresa, que a veces es crítico, sino pueda ver el futuro y visualizar que es una empresa que va a crecer, que va a desarrollarse y que en general va a generar un aporte económico importante para el país. ¿Y las decisiones de ustedes de conceder una garantía a una empresa tienen que ver también con las políticas del Estado Nacional, con la estrategia que de algún modo puede definir, por ejemplo, el Ministerio de Industria? Sin duda, nosotros creo que acompañamos en ese sentido las políticas desarrolladas por el país, en general tendiendo a una mayor industrialización, ¿no? Lo que dice nuestra presidenta, que entendemos que tenemos que generar no solamente con la inversión, sino también con el financiamiento, mayor valor agregado en todos los sectores de la economía. Y en ese sentido, el financiamiento ha sido un factor fundamental. Vos fijate que hoy prácticamente, a partir de la normativa del Banco Central, a partir del esfuerzo que ha hecho la banca pública, como el Banco Nación, para financiar al sector productivo, hemos logrado prácticamente un proceso histórico de financiamiento del sector PYME en la Argentina. A épocas atrás, los bancos tenían carteras de menos del 10% destinadas al sector productivo y más del 90% al consumo. ¿Y qué pasa hoy? Eso se ha revertido. Hoy uno puede ver que los bancos, no solamente la banca pública, que obviamente lo hacía sin una medida compulsiva por parte del Banco Central, sino también hoy la banca privada debe colocar el 5% de sus depósitos al sector productivo y en particular a la pyme. Entonces creo que eso ha generado también que las condiciones que ha generado en estos últimos 10 años el país para invertir sean acompañadas también por el financiamiento tanto de la banca pública, de la banca privada y también de inversores privados que a través del mercado de capitales han generado una masa de recursos que hoy se destina al sector productivo. Quienes cuestionan las políticas del Estado Nacional en materia económica dicen que hoy no hay crédito, que ha decaído la demanda de crédito, que estamos en recesión. A través de la relación que ustedes tienen con las pymes, ¿coinciden con ese análisis pesimista o hay otra lectura que hacer de la realidad? No, eso es mentira. Mira,
nosotros somos termómetro de lo que le pasa a la pequeña y mediana empresa porque obviamente toda la demanda que tenemos de financiamiento es de ese sector, con lo cual yo te podría decir que hoy nosotros estamos creciendo arriba del 200% respecto al año anterior y que eso de alguna manera significa que hay una demanda de crédito constante y en crecimiento en la Argentina y que no tiene nada que ver con la suba de tasas que ha habido, porque si uno ve hoy prácticamente todo el financiamiento destinado a la inversión está a la misma tasa que el año pasado. El Banco Central ha puesto un límite que es el 17,5% para todo lo que tiene que ver con crédito de inversión y en general creo que se acompaña de un capital de trabajo que también dan los bancos que también está muy competitivo y eso hace que hoy por hoy la PYME, con el clima de negocios que hay en la Argentina, con las condiciones que hay todavía en el mercado interno y con las condiciones que hay en el mercado externo a partir de la posibilidad del comercio exterior, creo que hoy tenemos realmente un escenario muy favorable para que las pymes sigan tomando crédito y sigan creciendo. Sintetizando, ustedes pueden garantizar hasta 6 millones de pesos en capital de inversión, 3 millones de pesos para capital de trabajo. ¿Cuál es la tasa de interés que la PYME debe sobrellevar por esta situación, por este pedido de ayuda hacia ustedes? No, nosotros la tasa de interés es la que generalmente otorga el banco que opera con nosotros. Ya como te dije antes, las tasas hoy por hoy están en el caso de inversión 17,5% y después la de capital de trabajo va difiriendo en base al tipo de crédito para capital que se saque. Nosotros solamente cobramos una comisión que es muy pequeña, que es el 2,5%, pero bueno, si esto uno lo compara también con que los bancos muchas veces cuando obtienen una garantía nuestra, que es garantía preferida A, calificada por el Banco Central, disminuyen la tasa por ahí en 1 o 2 puntos, con lo cual se termina compensando y en definitiva lo que se busca es que la PYME pueda acceder a la misma tasa que acceden las grandes empresas en la Argentina. Muchísimas gracias, Leonardo Real, presidente de Garantizar, por estar aquí en Política, Producción y Trabajo, tratando de darnos claridad sobre cuáles son las herramientas que tienen nuestras pequeñas y medianas empresas para acceder al financiamiento en un mercado financiero que todavía sigue siendo hostil al crecimiento, pareciera. Muchas gracias a ustedes. Vamos a una pausa, volvemos.